Entonces, esta clase es del 1 de junio. Vamos a ver el tema requisitos para elaborar el presupuesto en la materia de presupuestos de la carrera de Ingeniería Financiera y Contaduría Pública. Para poder elaborar el presupuesto hay que cumplir una serie de requisitos que sin cumplirlos no garantizamos el éxito del presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son estos requisitos. Conocimiento de la empresa, por un lado. Para poder elaborar un buen presupuesto, usted tiene que conocer profundamente su institución, es decir, cuáles son los objetivos, cuáles son, cómo está organizada, es decir, cómo está estructurada su entidad. Tendrá cada uno de los departamentos o centros de responsabilidad que van a permitir el plan, así, ¿no? Tenga, tiene que saber cuál será el alcance del presupuesto, es decir, cuál va a ser la filosofía de trabajo de cada uno de los funcionarios, y tienen además que identificarse a esos funcionarios con su presupuesto. ¿Ya? Tiene que participar los niveles medios. ¿Qué significa esto? Que si usted, bueno, nosotros nos encerramos en un cuarto, en una habitación, a elaborar el presupuesto, y luego salimos de ellos todos contentos, airosos, con éxito de que hemos concluido nuestro presupuesto y le entregamos a todo el personal de mandos medios para abajo, ¿se van a identificar con ese presupuesto? De ninguna manera. Entonces, en la elaboración del presupuesto, tenemos que hacer que todos participen, porque nosotros, ustedes, van a participar, van a ser de mandos medios para arriba, ¿no es cierto? Entonces, pero si no logran interiorizar al personal de abajo de los mandos medios, muy difícilmente se van a identificar ese personal con lo que es la elaboración del presupuesto. ¿Qué va a decir? O sea, usted le dice, tenemos que lograr producir 500 unidades en la primera semana del presupuesto. Y dice el obrero del área productiva, dice, ¿cómo? No sabe, no tiene ni idea esta persona. No sabe que no se puede producir 500 en la primera semana. Porque no conoce la capacidad que tiene la planta. Y así una serie de detalles nos van a mostrar, ¿no es cierto? Por lo tanto, los mejores llamados a elaborar un buen presupuesto que sea representativo es todo el personal de la empresa. Porque de esa manera ellos se van a identificar y van a querer cumplir, por un lado. Pero por otro lado, también se va a notar la capacidad de liderazgo que hay por parte de cada uno de los ejecutivos. ¿Qué significa? Porque a veces el mejor de los planes, y les decía, puede fracasar si no hay liderazgo adecuado. Y el peor de los planes puede triunfar si es que el líder hace que todos trabajen juntos, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a participación de los niveles medios. Luego dice, hay que determinar centros de responsabilidad. Es muy cierto. Si usted no tiene cada uno de los centros de responsabilidad en la empresa, muy difícilmente va a lograr cumplir su objetivo, ¿no es cierto? El plan inicial. Entonces, tiene que crear centros de responsabilidad adecuados a lo que vaya a ser la consecución de los objetivos de la empresa. ¿Ya? Cuando se hace el presupuesto, lo primero que se hace es ver si es que estos centros de responsabilidad cumplen con lo planificado, con lo que se ha planificado. Si no se cumple, hay que reestructurar la entidad. ¿Qué será un centro de responsabilidad? Un centro de responsabilidad es una persona, o es un grupo de personas, o es un lugar, un espacio en la empresa en el cual se generan las propias actividades o funciones, y se generan los propios costos en la empresa. Eso es un centro de responsabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro requisito hay que tener? Dice que tiene que ser compatible con el sistema contable. ¿Qué significa esto? El presupuesto, al ser compatible con el sistema contable, a ver, comencemos. Si voy a elaborar el presupuesto, mejor así. Si voy a elaborar el presupuesto, tengo que elaborar el presupuesto para cada una de las cuentas que hay en la empresa, ¿no es cierto? Así que, por ejemplo, voy a ir con el ejemplo más clásico. Quiero elaborar el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas tiene que también, las ventas como cuenta, tiene que estar inmerso dentro del plan de cuentas. Es decir, voy a elaborar el presupuesto para cada una de las cuentas del plan de cuenta contable. No puedo yo hacer mi propia cuenta e ir. ¿Por qué? Porque llegado el momento no voy a poder
hacer el control presupuestario, no voy a poder comparar lo planificado, es decir, lo presupuestado, con lo que se haya ejecutado. O sea, lo único que me garantiza es que haya control, es que pueda hacer el presupuesto en función del plan de cuentas, ¿no? De la contabilidad. Tiene que haber apoyo directivo, ¿ya? Entonces, cuando usted hace el presupuesto, para poder efectuar el control, implica que tiene que haber una serie de esfuerzos de eficiencia, ¿ya? Tiene que controlar usted que todo vaya acorde a lo que usted ha planificado. Tiene que evaluar el desempeño por cada uno de los centros de responsabilidad, ¿ya? Cuando eso ocurre, normalmente hay una resistencia a ese cambio. Hay una resistencia a llevar a cabo, a ejecutar el presupuesto. Eso es algo normal en el ser humano, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que usted, como ejecutivo, como directivo, apoyar cada una de las decisiones que se vayan a tomar. Pero usted tiene que estar convencido de cuán necesario sea o no aplicar ciertas actividades. Tiene que haber coordinación entre cada uno de los departamentos o centros de responsabilidad, pero manejado por un consejo presupuestal que va a estar compuesto por los altos ejecutivos de la empresa. Tiene que ser de expectativas realistas. ¿Qué significa eso? Cuando usted elabora el presupuesto, supongamos tiene que fijar una meta para lo que son las ventas. Supongamos 500.000 unidades del producto que usted vende al año. 500.000. Entonces, tienen que ser metas realistas. Supongamos que esas metas no son realistas, que su nivel de demanda del producto es de 400 unidades. ¿Qué ocurriría ante esta situación? Entonces, que le van a desalentar el esfuerzo que usted haga, porque nunca va a alcanzar el objetivo, nunca va a alcanzar 500.000, solamente va a alcanzar 400.000, porque el mercado no puede más. Ya entonces le va a frustrar, va a estar ahí preocupado de que le va a desanimar, ¿sí? Van a desalentar todo su esfuerzo. Ahora, si fija expectativas muy bajas, le va a dar una imagen de una falsa eficiencia. Es decir, ucha, qué capos somos, miren cómo hemos conseguido todo esto tan pronto. No, era porque estaba mal diseñado el presupuesto. La cuenta la cuenta objeto de estudio estaba mal hecha, ¿ya? Entonces, eso le da esa imagen y usted cree que son los salvadores de la empresa, cuando en el fondo hay un error en su elaboración, ¿no es cierto? En cambio, si son objetivos realistas, usted siempre va a estar queriendo alcanzar su objetivo cada día, ¿ya? Es de aplicación flexible. Cuando usted elabora el presupuesto, este presupuesto tiene que ser definitivamente, tiene que tener cierto grado de flexibilidad. Yo siempre les cuento esta historia de esta situación del puente. ¿Eh? Esta situación del puente. Ustedes conocen el puente que hay en Villa Tunari, ese bien largo, ¿no es cierto? El que se cayó, que lo volvieron a construir. Cuando se volvió a construir, todo el mundo estaba con la curiosidad de ir a conocerlo, ¿no es cierto? Yo también entre ellos, y fui. Y bueno, y uno quiere además caminar sobre el puente, entonces nos bajamos de los autos y caminamos sobre el puente. Ahí estábamos en el medio del puente parados y empezaban a pasar los autos, ¿no? Y el puente parecía que como que hay un terremoto, ¿no es cierto? Que se mueve. Y alguien, creo que yo, opinó, oye, qué peligroso es esto, se mueve el puente, se va a caer, ¿no? Y dice alguien, que parece que era un ingeniero, no se va a caer el puente, se caería si no hiciera eso, dice. Tiene que tener cierta grado de flexibilidad, me dice. Una estructura de cemento, como es esto, tiene que tener cierto grado de flexibilidad, porque de lo contrario, en vez de hacer este bamboleo, va a hacer este y se cae. Decía, uy, qué terrible yo, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar en ese instante, ¿y por qué no el presupuesto no va a tener su grado de flexibilidad? Más aún todavía, ¿no es cierto? Entonces, el presupuesto tiene que tener su grado de flexibilidad en el momento de la ejecución. Es decir, no voy a obedecer así como un caballo cochero. Tenemos que ver si es que las ventas eran
700 unidades por semana y se puede vender 800, sí, hay que seguir con ese ritmo, ¿no es cierto?, de ventas. No podemos detener, no, dijimos 600 y aquí se queda, no ves. Entonces, hay que tener cierto grado de flexibilidad cuando se está aplicando el presupuesto de manera tal que no nos impida una toma de decisiones racional, ¿ya? Tiene que ser adecuado a la empresa. Es decir, supongamos, tenemos que el año pasado la empresa A, somos nosotros una empresa que hace presupuestos para los demás, somos una empresa consultora, y esta empresa nos encargó un presupuesto. Ese presupuesto fue hecho con todos los detalles y la empresa tuvo mucho éxito, muchísimo éxito. Entonces, la empresa B, al ver eso, que es la competencia, dice, yo también quiero que me hagan un presupuesto, y viene y nos encarga. Y nosotros decimos, agarramos y decimos, es la misma empresa, o sea, se dedica a lo mismo, solo que es la competencia. Tiene los mismos elementos, son prácticamente del mismo tamaño, y le damos el presupuesto de la otra empresa, de la A. Agarramos como si fuera una receta, ¿no es cierto? Y le damos. Y resulta que pasa el tiempo y es un fracaso total. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el presupuesto tiene que ser para cada cliente, para cada empresa, ¿ya? No puedo hacer como hace el médico muchas veces, lógicamente, no siempre, que nos da una receta para todos, ¿no es cierto? Yo les contaba incluso a veces, una vez que me ocurrió, me dice, usted tiene este mal, me dice, y tiene que cumplir con esta dieta para diabéticos, ¿ya? Y me manda a la nutricionista y me da, esta es su dieta, ¿ya? También mi esposo se enfermó, ya unos días después. Y me dice, te cuento que me ha dado una dieta, me ha mandado a la nutricionista, me ha dado una dieta. Allá le digo, y mira, esta es la mía, le muestro, ¿no? De impresa. Y era la misma de él, ¿ya? Él no tenía diabetes. Entonces, ¿cómo es posible que te den la misma receta, la misma, no sé, la misma dieta para dos personas que tienen males diferentes? Pero uno no conoce sobre el cuerpo humano, no es médico, ¿no es cierto? Entonces ellos son los que a lo mejor saben por qué te han dado de esa manera. Pero en lo que se trata de las empresas, si yo les doy el mismo presupuesto, va a haber un fracaso, como les decía, total. ¿Por qué? Porque la empresa A, la que nos contrató primero, dijo que quería mantener una ética elevada, quería que sus ventas todas sean facturadas, que se pague los sueldos al día, que se cuide el medio ambiente, ¿sí, no? Eso quería. Entonces, en función de eso hemos hecho el presupuesto. En cambio, la otra empresa no quería aquello. ¿Qué era lo que quería la otra empresa? Quería destruir a esta competencia. Quería apoderarse del mercado como sea. Entonces, ¿va a tener éxito ese presupuesto? No va a tener, porque las intenciones que tiene la empresa, la filosofía de vida, su naturaleza de funcionamiento es destruir al otro, a la competencia. Por lo tanto, el presupuesto no está aplicado adecuado para la empresa. Y esos serían todos los elementos en cuanto a lo que viene a ser los requisitos para elaborar el presupuesto. Hemos terminado este tema.